Bien, vamos a darle en coloquio los buenos días a Pedro Mato en el segmento Impuestos y Negocios. Mira, ¿quién está ahí? Pedro Matos. Don Pedro, bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un saludo a los amigos televidentes. Bueno, Pedro, estamos en impuestos y negocios y quisiéramos saber cuáles son los temas que usted No, trae en el día de hoy. Quedaron unos temas de la semana Sí, pasada. la semana pasada quedaron Vamos cosas a pendientes. seguir con los temas de la semana pasada. Hemos estado comentando la decisión tanto de los empresarios como la voluntad política, en este caso encabezada por el presidente de la República, sobre la modificación del Código de Trabajo. Y uno de los temas que han sido más debatidos es el tema que tiene que ver con la cesantía. Siempre hemos sido de opinión de que el tema del preaviso no es tan incómodo porque no es tan significativo lo que significa, valga la redundancia, el valor del preaviso en el caso de un desahucio o de que se decida salir de un empleado o despedir un empleado, mejor dicho. La cesantía sí es un tema que tiene vital importancia, sobre todo para la pequeña empresa, porque a partir de los 5 años el empleado va acumulando un salario por año, perdón. Y cuando tiene 10 años, pues ya esa empresa pequeña, generalmente para poder despedir un empleado, tiene que accesar a un préstamo si no tiene los recursos suficientes. Hemos visto con buenos ojos que algunos sectores sindicales ya están entendiendo que ese tema debe incluirse en el sistema de seguridad social, que pudiera ser el seguro de desempleo. Eso es una buena salida. Y con esto, cuando se llegue a la conclusión de esa modificación, pues estaríamos resolviendo un problema de informalidad que luce formal. Me explico. La mayoría de las microempresas y pequeñas empresas hacen acuerdos informales que lucen formales con los empleados. Es decir, el costo de prestaciones laborales es tan alto en este país, sobre todo para ese sector, que el empleador y los empleados generalmente llegan a acuerdos. ¿Qué tipo de acuerdos? Una microempresa que tiene 12 o 15 empleados generalmente llega a acuerdos y entra al sistema los empleados que tienen más riesgos. Por ejemplo, cobradores, seguridad, las personas que están en la calle, que trabajan en el área eléctrica, entre otros. Los que corren menos riesgo no lo ponen en el sistema o no lo introducen al sistema, mejor dicho. ¿Por qué? Por el costo. Entonces, es el momento, y qué bueno que el señor presidente de la República lo tomó el tema, para ver de qué manera entre los sectores sindicales y el sector empresarial se sigue trillando la voluntad para que se llegue a un acuerdo con el tema, y de esta manera evitamos que esa informalidad se siga dando, luciendo como si fuera formal. El otro tema es relacionado con el empleo joven, el primer empleo. Ya el empresario Pepín Corripio le había dado seguimiento al tema. Nosotros siempre entendemos que es una persona que cuando habla hay que escucharlo, y creo que es una persona, un líder a seguir en el sector empresarial por las cosas que plantea y por su conducta y por el trabajo que ha hecho en el ámbito empresarial. Y también lo tomó el presidente de la República, aunque la intención es buena, pero hay que ver qué tipo de aporte se le puede hacer a lo planteado por el señor presidente. Él plantea que en un plazo corto estaríamos introduciendo al sistema unos 5,000 empleos jóvenes, sobre todo en el ámbito del sexo femenino. Y dice que para garantizar un poco la estabilidad de esos empleados, estaríamos trabajando con contratos con el sector empresarial con un mínimo de 2 años, pero solo tiene una exención o un subsidio del gobierno creo que de 2 meses. Entiendo que 2 meses es muy poco. Nosotros habíamos planteado en este programa y en este segmento que debiera considerarse, claro, con regulaciones, primer empleo, una edad más o menos equilibrada y con ciertas regulaciones y ciertos controles, se debe exonerar los primeros 12 salarios
del pago de impuestos. Es decir, cuando se haga la declaración jurada de impuestos sobre la renta, llamada, entre comillas, IR2, que es la declaración sobre los beneficios, que pudiera rebajarse el gasto relacionado con ese empleo, lógicamente considerando el salario mínimo para el sector empresarial, aunque el empleado no gane el salario mínimo. Pudiera ser que el empleado gane 20,000 pesos y el salario mínimo para esa empresa sea 15,000, que se le considere 12 salarios mínimos, que se exonere a esa empresa del pago de ese impuesto sobre ganancias como resultado del año. Eso sería bastante beneficioso. Porque a mí no me gustan mucho las exenciones para facilitar la creación de empleo. Yo recuerdo cuando aquí hubo una situación de crisis del sector de las zonas francas. Bueno, el secretario de la presidencia era el presidente Danilo Medina actualmente en el gobierno de Leonel Fernández. Eso fue entre el 2004 y 2006. Ahí no fue que apretaron unos cuartos. Entonces se le prestó un dinero a los empresarios de zona franca como una forma de subsidio para que por cada empleado que tenían, creo que el gobierno le pasaba, creo que el equivalente a 2,000 pesos por cada empleado, para que mantuvieran el empleo o mantuvieran a los empleados y no despidieran a los empleados. Entonces era un asunto en forma de financiamiento, pero finalmente terminó eso, para no darle mucha larga al tema, en que un grupo de empresarios del sector de la zona franca nunca pagó el dinero. Y entonces ahí se perdieron, qué sé yo, cuántos millones de dólares. No, Esteban, porque no sería pagar el dinero. Y entonces no hubo devolución en ese sentido. No, en ese caso era un financiamiento blando. Era como en forma de un subsidio. Me estoy refiriendo a lo que ocurrió aquella vez. Sí. Que fue una idea muy bien intencionada, pero al final los empresarios no devolvieron el dinero una gran parte. Otra parte dijo que sí lo devolvió, pero que bueno. Y otra parte dijo que no, que ya la empresa no existe, porque finalmente la empresa desapareció. A lo que me refiero es a que eso... Mira, yo no creo mucho en eso de incentivo al primer empleo. Digo yo particularmente. Porque pienso que a la larga lo que se va a dar es que vamos a seguir con la misma situación, la misma creación, la misma cantidad de empleados en las empresas, y que los empresarios van a agarrar y van a reportar como empleos nuevos o como empleos fruto de la nueva normativa de incentivo al nuevo empleo o al primer empleo, a empleados que ya tienen. Porque no es verdad que un empresario va a tener como empleados o va a nombrar como empleados o a empleados en una proporción mayor a la que en realidad necesitan. No es verdad eso, y que atento a que hay una legislación nueva o lo que sea. Cuando yo oigo a los empresarios hablar de que necesitan que se reduzcan los costos laborales, porque eso va a motivar a que puedan nombrar más empleos o generar más empleos, a mí yo no confío mucho en eso. No estoy diciendo que no sea así, pero no confío mucho en eso, porque si hay algo de lo que me convence a mí y de lo que estoy convencido es de que los empresarios solamente tienen en sus nóminas a la cantidad de empleados que necesitan. No es verdad que van a poner más empleados, atento a que reciban alguna facilidad. Hay programas, Esteban. Nosotros tuvimos, el privilegio, terminando la década de los años 90 y comenzando la década del 2000, de participar en un programa que se llamaba Sistema Dual, que era en el Infotep. Lo tiene el y Infotep era una combinación, no sé si todavía lo tiene. Trabajo y estudio. Era una combinación de trabajo y estudio y estaba apoyado por el gobierno alemán en esa época. El joven iba a la empresa 4 días y un día se dedicaba a estudio. Ese contrato era firmado, era tripartito, empresa, gobierno y el Infotep. Y funcionaba bien, y hoy tenemos, ustedes que hablan de los carros electrónicos fuera de cámara, hoy tenemos, cuando el parque vehicular se estaba transfiriendo de carburador a full injection, y déjeme decirle que si Infotep no entra con ese programa, no se acelera la cantidad de mecánicos para ese sistema de combustión de carburador a full inyección. Y también en el área de mecánica industrial, entre otras carreras. Lo que se está tratando ahora mismo es de organizar muchas cosas que existen, porque el gobierno pudiera decir, y el sector privado, vamos a ampliar a través del Infotep el sistema dual a otras áreas, como también se puede combinar con universidades, como siempre lo hemos dicho aquí, en este programa, con la UAS, que debe ser el paradigma a seguir, pero no es así, porque es la universidad más grande del país
a nivel regional y a nivel de Santo Domingo y el distrito, Sí, pero déjame decir programas que vayan acorde con las necesidades de las regiones. Bueno, pero ahí yo desayuné con la ministra de Educación Superior y ella, repito lo que dije la semana pasada aquí, ella dice que quieren proyectar lo que es ciencia y tecnología, porque nada más creen que es para supervisar universidades. Sí. ¿Tú sabías que acaban de presentar que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene precisamente en este momento, patrocinado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la mayor cantidad de proyectos de investigación, muchos de los cuales son con los sectores productivos? Se queda en teoría. No, está incluido. no venga a desacreditar la universidad. Eso está en el incluido. No, programa. es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo debiera ser la universidad puntera del país. Bueno, y es la pero más atrasada. es la que más es la está más haciendo atrasada. proyectos Es muy de ortodoxa. investigación. La UAS no entra. Y excúsenme que ustedes son egresados de la UAS. ¿Y usted no es egresado de la UAS? No, yo no. Y no me siento orgulloso de la UAS, porque la UAS debiera ser la primera universidad del país. Pues tenga cuidado la con la universidad de Universidad punta, Autónoma de Santo Domingo. la universidad que debiera formar profesional a nivel de Latinoamérica completa. Sin embargo, está entrampada en un sistema de corrupción. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se sabe qué se hace con el presupuesto y ningún rector es capaz de enfrentar la mafia que hay adentro. Pero vaya usted a dar clase y aspire a la universidad. No. O usted lo es que no hay forma. Usted lo que Pero quiere está bien, ese desde no es- fuera acabar ese no con es la el universidad. tema. Autónoma de Ese Santo no es el Domingo. tema. Lo que yo quiero decir es que la UAS debiera ser la formadora natural de los jóvenes que necesitan las regiones en las diferentes competencias profesionales. Yo estoy de acuerdo Eso es con- lo que yo estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo con O sea, lo que dice Pedro en parte, en parte con relación yo a la estoy de Universidad Autónoma, No, que en debería todo, tener, hay que revisar la la UAS, debería tener la más UAS posición. es teórica. Teórica. pero creo que Pedro tiene una hazaña contra Tiene la una UAS. hazaña con la universidad. Pero tú no viste Ahora, cómo reaccionó. Yo le voy a matar. Hay que reformar la el universidad. gallo en la funda, Pedro Mato. Pero vamos a Pedro terminar el Mato, segmento. candidato Porque recuerda que sigue, esa Pedro universidad, Mato, recuerda que tiene se hizo profesional en la UAS. casi 200,000 El doctor estudiantes. Leonel Fernández se hizo profesional Bueno, en la pero UAS. el país no sigue necesitando. Y usted se lo pero perdió, que no se ha hecho perdón, profesional en la UAS. Óigame lo que le voy a decir. No, espérese, que Siento que Pedro tiene algo en contra de la universidades UAS. del país, de la República Dominicana, la mayoría son buenas. Lo que yo estoy diciendo que la UAS Debería ser la mejor. Se ha quedado en carreras tradicionales como educación, derecho, entre otras carreras. Ahora, el país está necesitando. ¿Por qué usted, que fue presidente del Instituto de Contadores Públicos, no menciona la carrera de contabilidad de la UAS, que ha sido el sustento suyo, inclusive como candidato? Que la mayoría de egresados, miembros de ese pero instituto son de la UAS. Mi hermano Pablo Valdés, Ajá. Vicedecano, que es un buen rector profesional, administrativo. era presidente de la Comisión de Educación Continuada, y cuando lo llevamos al Ministerio de Educación Superior, no hubo forma de cambiar las materias. Entonces, ahí la UAS debe hacer huelga. Solo hace huelga cuando se habla de presupuesto, pero para aumentar la capacidad, Para modificar la para currícula. modificar la currícula y para... Hay que hacer cambios. Tienen que hacer ¿verdad? huelga y hacer los cambios adentro también. Hay que hacer cambios. Ahora, vamos a concluir el segmento. ¿Cuánto nos queda? No sé qué me queda de tiempo. Quedan 2 minutos, Pedro. Yo quiero hacer una pregunta. Ajá. Haga la pregunta. A esos sectores que están hablando del primer empleo. ¿Qué va a pasar con la producción del joven del campo? Están emigrando. Según un estudio del PNUD y de la CEPAL, solo el 2% de los jóvenes del campo tienen acceso a la tierra. En ningún momento ha sido tomado para que ese joven tenga derecho a la tierra. Eso es verdad. Y hay un 76% de jóvenes desempleados en los campos. Así es. Y ese es un tema que hay que ponerle ojo. Me encanta ese tema. Yo pienso que el sector privado, sector gobierno, deben hacer una alianza estratégica para ver qué va a pasar con el campo dominicano. Ese es un tema porque que la idea tenemos que del, desarrollar. la idea En el del primer próximo empleo, programa. la idea del primer empleo se plantea siempre, vamos a decir, para las empresas establecidas principalmente en zonas urbanas, pero no se ha planteado nada en torno a la situación de la clase obrera campesina, Así es. la clase obrera rural. Así es. Exactamente. Que, Ese tema- que es lo que ha de caracterizar el desarrollo económico de la República Dominicana, la economía agrícola. Ese tema lo vamos a combinar la semana que viene con Pedro Matos. También con el tema del relevo en el campo. No, y lo que está pasando en la dominicano. frontera ahora mismo. También en la frontera. Muchas gracias a Pedro Matos. Retornamos en breve, en un momentito, con Juan Rosario, ingeniero agrónomo,
aspirante a diputado por el Distrito Nacional. Vamos a hablar del impacto de la sequía en la economía agropecuaria y economía general del país.